Hola familia, es un gusto saludarles nuevamente. Les invito a meditar hoy sobre la palabra de Dios en Jueces 18, versículos 14 al 31. Y el tema del tiempo con Dios es el efecto mariposa en lo espiritual. Acompáñenos. Y dice la lectura: Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y las imágenes de fundición, mientras estaban el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Recordemos que en este contexto no había rey en Israel y había una carencia de la palabra de Dios y de autoridad espiritual. Y por lo mismo, como hemos visto en días pasados, cada quien hacía como bien les parecía. Y aquí vemos a estos 5 espías de la tribu de Dan que regresan de reconocer la tierra de Lais. Y ellos les dicen a los demás, a los 600 hombres, lo que debían de hacer: tomar el efod y los dioses familiares de Micaía. Y cualquier sociedad o persona con una relación fría con Dios llega a tener una incapacidad de percibir las cosas espirituales, como ellos, que no reconocieron que lo que estaban haciendo es adoptar la idolatría de Micaía e ir en contra de los mandamientos de Dios y de su voluntad. Y después de esta meditación podemos tomar un tiempo para identificar si tal vez hay algún ídolo en nuestro corazón, porque el corazón siempre busca ser satisfecho. El corazón es como estos 5 espías que te dictan qué hacer o que le dictan a nuestra carne qué hacer. Y como Micaía, que construyó estos ídolos de plata, pues los ídolos del corazón se construyen cuando ponemos especial atención y servicio a aquello que no es Dios. No se trata solamente de cosas materiales que ocupan más de nosotros que lo que deberían, sino también de cosas como el adorar, el reconocimiento que alimenta nuestro ego. Como lo vemos en este levita y sacerdote que, como en veces pasadas, se le hace fácil tomar decisiones y actitudes basadas en su propio orgullo, en lugar de consultar la voluntad de Dios para su vida y su servicio. Pero es claro que para él lo más importante, o en este caso su ídolo, es ser reconocido. Por eso va con unos y luego con otros según su conveniencia. Incluso decide callar y silenciar el pecado. Lo toma a la ligera. Y el cristiano no debe ser permisible con el pecado o tentación, porque como lo vimos hace unos días con la vida de Sansón, cuando falta determinación, persiste la tentación hasta hacernos caer. Y a veces, regresando a esto de los ídolos, ni siquiera nos damos cuenta de que hemos construido ídolos hasta que se ven amenazados. Como a Micaía, que se los quitan y sale a reclamarlos sin darse cuenta que era un beneficio para él y para su casa. Así lo vemos en los siguientes versículos del 21 al 31. Vamos a continuar con la lectura. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda?
¿Por qué, pues, me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Otra cosa importante que vemos aquí es que el pueblo de Lais era un pueblo tranquilo y confiado. Por eso fue fácil atacarlo y tomar posesión de su tierra. Y aunque Dios nos pide confiar en Él y en sus promesas, aquí nos habla más bien de que no debemos mantener una actitud confiada y tranquila ante el pecado, que al contrario, podemos mantenernos alertas y vigilantes de no pecar contra Dios y contra nuestro prójimo, de no pasar por alguna situación que ponga en riesgo nuestra santidad. Y también nos habla de que no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y esto yo puedo ver que nos habla de mantener cercanía con nuestra iglesia, con nuestros pastores, nuestros líderes. Esto habla de una cobertura, de que debemos recibir la palabra o el consejo con agrado. Dios trae palabra y a veces es para edificar, otras veces es para consolar o también para enseñar o exhortar. Lo que sí es que para que la palabra de Dios tenga un buen efecto en nosotros, depende de la humildad y la disposición con la que la recibimos. Familia, permanezcamos en una comunión con Dios viva y ferviente para no bajar la guardia ante el pecado que nos asedia. Dios les bendiga.